Listo, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer el club de revista. Pertenece al grupo 1 del Hospital Alma Mater. Digamos que el tema que escogimos para el día de hoy es una controversia que se presenta frente a la fijación de la malla, frente a la no fijación, cuando se hace una hernioplastia por laparoscopia. Vamos a presentar algunos estudios disponibles en este sentido para ver si apoyamos la no fijación de la malla como una medida actual y muy útil en la realización de intervenciones. Bueno, pues lo primero es decir que la hernia inguinal es una protrusión del contenido abdominal, ¿cierto? A través de una zona adquirida o congénita, debilidad de la pared abdominal, que ocurre justo por encima del ligamento inguinal. Es una de las patologías a las que más se ve enfrentado el médico general, pues patologías quirúrgicas, y tiene una prevalencia a lo largo de la vida del 27 al 43% en hombres y del 3 al 6% en mujeres. También es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados por médico general, se realizan alrededor de 20 millones de reparaciones al año y 800.000 solo en Estados Unidos. Los factores de riesgo para sufrir de una hernia inguinal son el sexo masculino, con un riesgo aumentado de 8 a 10 veces, la edad, con un pico de incidencia para las congénitas de 0 a 5 y de 75 a 80. Antecedentes familiares de hernia inguinal, especialmente en familiares de primer grado, alteración del metabolismo del colágeno y antecedentes de prostatectomía, especialmente abierta. Eso aumenta el riesgo hasta en 4 veces. Factores de riesgo para recurrencia, mujeres, hernia directa y un bajo volumen de procedimientos para el profesional que realiza la hernioplastia. Además de eso, hay otros que se han visto asociados, pero no tienen tanta evidencia, como tos crónica y el esfuerzo y levantamiento de peso. En cuanto a la anatomía, pues es un conducto que va a comunicar la cavidad abdominal con la cavidad escrotal en los hombres y con los labios mayores en las mujeres. Lo delimitan anteriormente la fascia del oblicuo externo y el músculo oblicuo interno. Posteriormente, la fascia transversalis, que también va a formar el anillo inguinal posterior e interno, y el músculo, la fascia del músculo transversal. Superior, el músculo transversal y la fascia del músculo oblicuo interno, y posterior el ligamento inguinal que va desde el pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Y además, pues de importancia acá también hay que resaltar el agujero pectíneo, que es una estructura de, pues una zona de debilidad en la zona inguinal, donde discurren tanto, pues donde se encuentra tanto el anillo inguinal posterior o interno y el anillo femoral. Además, también importante resaltar pues las venas, los vasos epigástricos inferiores, que me van a delimitar junto al recto anterior y el ligamento inguinal, el triángulo de Hasselbalch. Las hernias inguinales indirectas o laterales en la clasificación europea, pues son las más comunes, ocurren alrededor del 50% de las mujeres y 55% de los hombres, y son a través del anillo inguinal interno. Usualmente son congénitas, aunque se pueden manifestar pues durante la edad adulta. Las hernias directas o mediales ocurren a través del triángulo de Hasselbalch. Hernias femorales, que son menos comunes, pero hasta el 40% se presentan encarceladas o estranguladas. En cuanto al diagnóstico, usualmente es clínico. El síntoma más sensible es pesadez en la zona inguinal, pero también puede presentar malestar o dolor que se genera durante el aumento de la presión intraabdominal, ya sea por estar mucho tiempo de pie, por hacer fuerza, o una masa visible en la zona. Cuando es complicada, cuando tenemos signos o síntomas de inflamación local regional, dolor severo y clínica de obstrucción intestinal. Podemos tener pacientes en los que en el examen físico no tenga masa visible. En estos, pues ya sí es necesario realizar una imagen, que podría ser una ecografía o una TAC. En cuanto al abordaje, podemos hacer un abordaje, pues un manejo expectante,
que es en los pacientes sintomáticos o en los pacientes mínimamente sintomáticos, que pues se ha visto que estos pacientes realmente no van a desarrollar de manera abrupta una complicación. O cirugía abierta, que puede ser con malla sin tensión o sin malla por aproximación tisular primaria, o cirugía mínimamente invasiva, que puede hacerse pues totalmente extraperitoneal o preperitoneal transabdominal. De arriba a la izquierda, una visión intraabdominal de la cavidad pélvica, y en la parte derecha observamos una hernia inguinal, en este caso directa. Entonces hay distintas técnicas, como está la técnica transabdominal, la técnica totalmente externa, que es la que se hace de visión externa, que es el TAP. Con este trocáres, y ya la ubicación de los otros dos trocáres laterales se ubica en la ubicación de la hernia, dando pues hacia la región. Acá vemos entonces cómo se detalla el colgajo cuando vamos a hacer la técnica transabdominal. Entonces, desde la cresta ilíaca hasta la línea media, ahí se dedican entonces todas las estructuras que les acabo de explicar también de la parte de la anatomía. La malla se ubica cubriendo el anillo pectino, pues, antes que la malla cubra todo la debilidad del piso. Y por último, se realiza un cierre del colgajo del peritoneo. En la técnica TEP o totalmente extraperitoneal no ingresamos a la cavidad abdominal, sino que se hace una disección hasta la hoja posterior de los rectos abdominales. Ahí se hace una disección hacia inferior, disecando todo ese espacio preperitoneal. Esta es la ubicación de los trócares. El primer trócar se ubica un poquito lateral a la línea media, y los otros dos trócares, a diferencia de la técnica intraabdominal, se ubican en la línea media. Y la visión pues, o la técnica extendida, este trocar, en vez de ponerlo cerquita a la línea media, se pone un poco más superior y más lateral, ubicado en el lugar pues, de la hernia. Este es como un esquema más o menos de cómo quedarían las técnicas. Esta es la totalmente extraperitoneal. Vean que acá el peritoneo está conservado. Nos metemos superior a la hoja posterior, llegando hasta el peritoneo, y la malla, que es esta verdecita, queda entonces cubriendo toda la línea o toda la zona del defecto y de la debilidad. En la técnica entonces transabdominal, lo que hacemos es ingresar a la cavidad abdominal. Vea que el peritoneo nosotros lo pasamos cuando ingresamos, se talla el colgajo de peritoneo acá en la parte pues de la pelvis, y ubica la malla en igual posición a la técnica extraperitoneal. Ventajas de una de la otra: en la extraperitoneal obviamente no hay transgresión de la cavidad abdominal, menos riesgo pues de presentar alguna lesión de vísceras intraabdominales y hacer bridas a futuro. Y no se pregunta entonces por qué no las hace uno todas extraperitoneales, porque es más difícil, la técnica pues es más compleja, requiere mayor entrenamiento y mayor curva de aprendizaje. Y por último, tener en cuenta entonces, además de la anatomía que nos explicó Daniel, estos triángulos. Aquí estamos viendo una región inguinal derecha. Esta línea azul que se traza es el ligamento inguinal. Para que se ubiquen, acá está la sínfisis del pubis. Esto es medial, allá es lateral, allá está la cresta ilíaca, y se forman entonces varios triángulos, teniendo en cuenta estas estructuras anatómicas que son los vasos epigástricos que van acá, los vasos espermáticos y el conducto deferente. Se nos forman 5 triángulos. Lateral a los vasos epigástricos, por encima del ligamento inguinal, los defectos indirectos. Medial en el triángulo de Hesselbach, que acá están los rectos, los defectos directos. Inferior al ligamento inguinal y lateral al conducto deferente, los defectos femorales. Acá está el triángulo del peligro, que es donde van los vasos, los ilíacos, y el triángulo del dolor, que es donde van los nervios. Ahí pues es importante tener en cuenta esos triángulos para no realizar una lesión tanto en el triángulo del peligro como en el triángulo del dolor de los nervios.
La fijación de la malla, ¿cómo se puede hacer? Tenemos diferentes técnicas, se pueden utilizar tackers, que hay de distintos tipos, pero estos son pues como los más usados. Se puede hacer fijación de la malla también con suturas, lo que se recomienda es realizar con suturas barbadas que sean reabsorbibles. Y hay mallas también que, también hay pues el cianoacrilato, que es una sustancia muy parecida a la pega loca para fijar las mallas. La ventaja que tiene esa es que no se tiene que hacer ninguna fijación al tejido, sino que se inyecta nada más la sustancia. Y hay otro tipo de mallas que son estas mallas que vienen con estas barbitas o estos pelitos, que son las mallas autoadhesivas, que en teoría no necesitan ningún tipo de estos de fijación. Listo. Ahora, como a manera introductoria ya del dilema, vamos a tener en cuenta que la introducción de las mallas para la reparación de la hernia introdujo también uno de los problemas más graves que se llama, que es la inguinodinia. Ese dolor crónico que se tiende a presentar con una duración mayor a los 3 meses. La incidencia de este dolor puede ir hasta el 50% de las hernioplastias en las que se utiliza una malla. Es multifactorial. Hay tal vez reconocidos 2 factores bien importantes, que es la lesión nerviosa, el atrapamiento del nervio o la irritación que se da al nervio cuando se realiza la posición de la malla o las suturas. Pero también está el dolor no neuralgia, sino el dolor un poco más somatosensorial, que es derivado, por ejemplo, de la reacción perióstica cuando digamos, cuando se pone la malla, cuando se sutura al periósteo de la sínfisis del pubis, por ejemplo. O también frente a la reacción de cuerpo extraño que se puede hacer frente a la malla. En este tema específico, en la hernioplastia por laparoscopia, hay varios puntos fundamentales para tratar. El primero es la fijación versus no fijación, si esto puede llevar a un desplazamiento de la malla con el peligro subsecuente de una recurrencia. Esto pues con respecto al segundo punto. Y si existe o no, con la fijación, mayor riesgo de presentar neuralgia. En este sentido vamos a presentar primero dos estudios. El primero es este del año 2012, es una revisión sistemática con metaanálisis en donde se nos compara la fijación de la malla por vía laparoscópica con tackers versus la no fijación. En este estudio específicamente se utilizaron estas bases de datos que ustedes ven en la parte de abajo con los respectivos términos MESH. Como resultado de la búsqueda se obtuvieron cerca de 304 estudios observacionales. Sin embargo, después de haber utilizado los diferentes filtros, obtuvimos 8. De esos 8, para un total de 1.386 pacientes que fueron divididos en 2 grupos. El grupo que fue llevado a fijación, que fue de 691, y el de no fijación, de 695. Este esquema, que se ve muy grande, en realidad es el resumen de todos los estudios que se tuvieron en cuenta. Pero vamos a mirar que en la primera columna, a ver si por acá se ve, ¿ven algo como puntero? ¿Dónde? No se puede. Bueno, hacia el lado de la izquierda lo que se describe es la técnica utilizada en cada uno de los procedimientos del respectivo estudio. Así se puede ver. Bueno, listo. Entonces, en esta parte de la izquierda, entonces vemos cada uno de los estudios y se describe la técnica. ¿Cuántos trócares utilizaron? ¿Qué malla utilizaron en la gran mayoría? Y en la columna de la derecha está el grupo de no fijación de la malla. Entonces, aquí es importante resaltar lo siguiente, que en ese grupo se tiene que realizar la misma técnica y tal vez lo único que cambió en algunos estudios es que se utilizaba una malla un poco diferente. Vemos que en la gran mayoría de los estudios se utilizó TEP como técnica principal para la reparación de la hernia. Solamente en algunos, vamos a ver por acá, solamente en uno se utilizó TAP como técnica principal para la reparación. Ahora, aquí vemos exactamente lo mismo, más características de los estudios, teniendo en cuenta que se utilizaron para el estudio principalmente hernias
unilaterales, bilaterales y primarias en la gran mayoría de los estudios. Solamente en 2 se utilizaron o se tuvieron en cuenta pacientes que tenían una recurrencia de la hernia y solo en uno tuvimos hernias femorales. Esto pues teniendo en cuenta que la idea de estos estudios siempre es tratar de tener los grupos lo más homogéneo posible. Entonces en este sentido nos ofrecen estos forest plot con los diferentes resultados que se obtuvieron en el metaanálisis. El primero que ustedes ven en la parte de arriba, este forest plot es para el tiempo quirúrgico. Vemos que la heterogeneidad en realidad es muy baja. Ellos consideraban heterogeneidad baja por debajo de los 35% aproximadamente. Este tiene el 26% y vemos que por lo menos en cuanto a tiempo quirúrgico no existe diferencia que sea significativa. En la parte de abajo vemos el forest plot para dolor postquirúrgico. Sin embargo, no nos hacen mención cuánto tiempo es específico para esta consideración. También muy homogéneos los grupos y vemos que no hay diferencia en cuanto a dolor. En cuanto a complicaciones posoperatorias, también muy homogéneos los grupos, no hay diferencias. Y dolor crónico, este dolor crónico lo tenemos por encima de los 2 años, tampoco hay diferencias. Y este último es para la recurrencia. Para la recurrencia en realidad se tuvieron en cuenta solo 3 estudios y ellos presentaron con una heterogeneidad moderada que no existe tampoco diferencia. Entonces, las conclusiones de este estudio o de este metaanálisis es que realmente si lo miramos no existe diferencia en todos estos desenlaces si se realiza o no una fijación de la malla, teniendo en cuenta que la realización de la fijación va a ser mucho más costosa en términos de insumos para la realización de la hernioplastia. Hay que tener en cuenta, o hay que tener cuidado con este estudio con ciertas cosas. En primer lugar, no hacen mención del tipo de hernia de forma específica. No se hace una diferenciación frente a las hernias si son directas o si son indirectas. Y también puede ser que muchos de los estudios, principalmente aquellos que tuvieron en cuenta la recurrencia, tienen una población muy baja. Y esa población digamos que no puede ser lo suficientemente numerosa o significativa para poder reproducir estos resultados. Ese fue el primero. La idea es ahora mostrar este otro, que es un ensayo clínico que se realizó o que se describió el año pasado en Brasil, que tiene en cuenta lo siguiente. Ellos quieren comparar las diferencias en cuanto a dolor crónico que se puede presentar en los pacientes sometidos a hernioplastia laparoscópica y comparar grupos que se fijaron que fijaron la malla con pegante, con tackers o que no la fijaron. Utilizaron principalmente la técnica transabdominal. Entonces, más o menos un periodo de 1 año, ellos recopilaron un total de 125 pacientes. Sin embargo, después de utilizar los criterios de inclusión-exclusión, que son estos que ustedes ven en el cuadrito azul, obtuvieron un total de 63 pacientes. Los dividieron en los 3 grupos, cada uno de 21. Vemos cómo hay un grupo de tackers, un grupo de pegamento y un grupo de no fijación. La idea es que estos pacientes fueron llevados todos a cirugía en el mismo hospital. Fueron llevados por el mismo grupo quirúrgico con la misma técnica, tratando de llevar las mismas consideraciones técnicas durante el procedimiento. Como querían evaluar dolor, ellos utilizaron varios tiempos para definir la presencia de ese dolor. El T0 es el primer día posoperatorio. El T1 es más o menos los primeros 15 días, T2 hasta los 6 meses, T3 el primer año, T4 los 2 primeros años y T5 que no se ve acá es después de los 2 años. Estos son los diferentes momentos en los que ellos midieron dolor. Utilizaron para esa medición del dolor 2 escalas. Una es la visual análoga y la otra es la de McGill. Esta última tiene la característica que puede presentar descriptores del dolor y evalúa no solamente el dolor de una manera cuantitativa, sino cualitativa. La evaluación del dolor fue realizada por 2 cirujanos que no sabían
paciente era el que tenían enfrente, no sabían la aleatorización de ese paciente como para tratar de tener menos sesgos en la evaluación de ese dolor. Entonces, estos son los cuadros o la caracterización de los pacientes. Vemos como de los 63 la gran mayoría tenía hernias que eran laterales o indirectas en este tamaño, de 1.5 a 3. Entonces, fue la gran mayoría de los pacientes, y en el cuadro abajo vemos otras características. La gran mayoría de los pacientes eran hombres, 61 versus 2 mujeres. El tamaño, pues como ya dijimos, la gran mayoría estaba hasta los 3 centímetros. Vemos como solo uno de los pacientes presentó una complicación dada por seroma que se manejó médicamente, y el tipo de hernia ya lo comentamos. Entonces, estos son los resultados que ellos obtuvieron frente a la evaluación del dolor, esto medido según la escala visual análoga. Existe diferencia significativa de manera estadística. Para ellos era un valor P por debajo de 0.05. Existe, si acaso, algo de diferencia que se ve en el primer día posoperatorio. Sin embargo, no existe una diferencia si lo medimos por esta escala. Sin embargo, si se mide por esta otra escala, que fue lo que hicieron ellos, sí existía diferencia en el primer día posoperatorio. Este es el índice que vemos acá en los primeros 3 renglones, en las primeras 3 filas. Vemos que sí hay diferencia en los índices de dolor que mostraban los pacientes. Para Tuckers, el índice era más alto si lo comparábamos contra pegamento y contra no fijación. Y aquí la diferencia sí era estadísticamente significativa. Hicieron algo más, y es que llevaron la evaluación del dolor en comparación por pares. Entonces compararon, por ejemplo, la no fijación versus el pegamento, y no había diferencia significativa, y compararon cada uno de los otros procedimientos, la no fijación y el pegamento, con los Tuckers, y en ambos casos se presentó diferencias en cuanto a dolor. Sin embargo, si nos fijamos, la diferencia se da solo en el día posoperatorio, porque en las otras mediciones del dolor, en los otros respectivos tiempos, no hubo diferencia que fuera significativa. Ellos concluyen lo siguiente: en términos generales, utilizar un método o una técnica que sea penetrante como los Tuckers van a representar mayor dolor posoperatorio, por lo menos en los primeros días. Los pacientes que utilizaron pegamento van a describir o van a tener descriptores de dolor, digamos que con un mayor índice de McGill que cuando se realiza una no fijación de la malla. Sin embargo, esto no es estadísticamente significativo. Y concluyen además que no hay recidiva de la hernia en ninguno de los grupos. Entonces, realmente no hay una diferencia en cuanto a dolor crónico en los 3 grupos. El dolor que se presenta es mayor en los Tuckers, pero en los primeros momentos. Tenemos este siguiente estudio, que es una revisión sistemática con metaanálisis. En este estudio particularmente lo que quisieron evaluar era en el procedimiento, pues en el tipo de técnica quirúrgica TAP, como les expliqué en el principio, que es la transabdominal. Este es un estudio que se publicó en 2023 en la revista Sprinter. Los métodos, entonces, la pregunta pico de ellos fue: la población, pacientes con hernia inguinal llevados a cirugía laparoscópica, hernia inguinal primaria no recidivas. Intervención, técnica TAP, transabdominal, comparación fijación versus no fijación de la malla, y aquí está pues uno de los primeros que el encuentro no describen qué tipo de fijación usan. Los objetivos: ver la recurrencia de la hernia y la presencia de dolor crónico, que como lo explicó John, lo describen a partir de 3 meses, y la recurrencia ellos lo definían por los hallazgos al examen físico, no especifican pues ningún diagnóstico imaginológico. Y el dolor crónico, el dolor en la región inguinal a partir de mayor a 3 meses. Los criterios de inclusión, ellos utilizaron estudios prospectivos aleatorizados, RCTs todos los estudios que estuvieran en inglés, y pacientes que fueran llevados a herniorrafia laparoscópica con técnica TAP, comparando fijación versus no fijación de la malla. Utilizaron entonces las bases de datos de PubMed y Embase, con literatura pues disponible en PubMed
1966 y en Embase de 1974 hasta el 24 de enero de 2021. Y la palabra mesh que utilizaron fue la Laparoscopic Hernia Repair. Ellos encontraron entonces un total de 7.507 estudios. De esos, pues, después de hacer los criterios de exclusión, tener en cuenta los criterios de inclusión, un total de 7 estudios para un total de 1.466 pacientes divididos en dos grupos. El grupo de fijación 729 y no fijación 737. Esta es la tabla pues que hacen ellos de la comparación de los dos grupos. En ellos no sé pues como muy bien por la resolución del monitor, pero acá les señalo, es importante ver que en cuanto a la edad, que es un criterio que es importante para como factor de riesgo de recurrencia después de una herniorrafia, lo que dice la literatura es que pacientes mayores de 50 años, probablemente por una menor calidad de los tejidos y más deficiencia en la cicatrización vemos que en la gran mayoría de los estudios la edad pues media de los pacientes era mayor a 50 años. Acá es importante tener en cuenta otro de los factores de riesgo que se tiene para recurrencia de las hernias posterior a la herniorrafia, el peso. En estos dos primeros estudios y en los últimos dos no reportan el peso, pues el índice de masa corporal de los pacientes, que es un factor importante. Vemos que en los otros 3 estudios sí reportan esos índices de masa corporal y es llamativo que la mediana de índice de masa corporal es de 24, 28, lo que nos lleva a pensar pues que los pacientes que son seleccionados para el estudio son pacientes pues ideales, o sea, pacientes que no son obesos y que tienen cierto grado de sobrepeso, pero no alcanzan pues una obesidad. Y adicional a esto, vemos que el seguimiento que se le realizó a los pacientes, el mayor tiempo que se les hizo de seguimiento fue en estos últimos 3 estudios, que son los que mayor peso estadístico tienen en el metaanálisis, hasta 17 y 18 meses. Y los primeros estudios vemos que el seguimiento se realizó solo hasta los 3 meses. En cuanto al objetivo principal que ellos querían estudiar en este metaanálisis, la recurrencia de la hernia inguinal después de la cirugía, vemos que tiene un odds ratio de 2.8 con un intervalo de confianza que va de 0.61 a 12.7. Y ellos en este estudio lo que encuentran es que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la recurrencia en el grupo de fijación versus no fijación. Y en cuanto al dolor crónico, el dolor crónico solo se reportó en 3 de los estudios que se revisaron en el metaanálisis y ellos revisaron entonces también los desenlaces del dolor al primer día, a los 7 días y a los 3 meses usando la escala análoga del dolor. Y lo que ellos encontraron es que el dolor al primer día posoperatorio sí fue significativamente mayor en el grupo de fijación de la malla versus el grupo de no fijación, y en los hallazgos pues a los 3 meses no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ellos también pues lo que concluyen es que los grupos entre los estudios son muy heterogéneos, por lo que no dan una buena recomendación en cuanto a los hallazgos pues del dolor al primer día posoperatorio. Limitaciones que le encuentro al estudio, tiene varias limitaciones como todo metaanálisis. No describen el tipo de hernia al que le hicieron el reparo, si fue directa o fue indirecta. No describen el tamaño del defecto, que es uno de los factores importantes para definir recurrencia, que incluso, como les voy a mostrar más adelante, las guías podrían hacer una recomendación a favor de los defectos grandes para hacer fijación. No todos incluyen el índice de masa corporal, nuevamente lo que les digo, mayor riesgo de recurrencia con mayor índice de masa corporal. No describen el tipo de malla utilizada, no describen qué tipo de fijación que le hizo, el tiempo de seguimiento, si en la mayor parte de los pacientes, pues, o los estudios que tienen mayor peso estadísticamente significativo, sí se les hizo un seguimiento a largo plazo, pero hay algunos estudios que tienen un seguimiento muy corto, solo a 3 meses. El tiempo de la recurrencia tampoco lo describen en ninguno de los estudios. Es muy distinto pues el tiempo, si es un tiempo corto, o sea, si es un tiempo que de la recurrencia que se da a la semana, diferente a si es un tiempo que se da a una recurrencia que se da al año. No describen tampoco si es el mismo cirujano quien realiza el procedimiento o un mismo grupo de cirujanos quien realiza el procedimiento. Y llamativamente, y
estudio pues crítica al final es que tienen una recurrencia del 0.3%. Ellos dicen entonces, ¿será que con respecto a la literatura que hay, a los estudios grandes que hay, que la recurrencia es más o menos del 15% en la técnica TAP, ¿será que estamos o que se subdiagnosticaron las recurrencias? Porque si vieron en los criterios de inclusión, ellos únicamente incluyeron la recurrencia con el examen físico. Entonces ellos preguntan, ¿será que de pronto las hernias y la recurrencia estaba subdiagnosticada? Y también de pronto está en relación con el tiempo de seguimiento de los pacientes. Vuelvo y les digo, la gran mayoría de los pacientes la recurrencia se puede presentar después del año y vemos que algunos de los estudios concluyen es que no hay diferencia estadística en cuanto a recurrencia de la hernia con la fijación versus no fijación de malla, y en cuanto al dolor crónico igual, no hay diferencia. Y encontré este otro estudio, es también una revisión sistemática con metaanálisis. El otro, lo que ellos buscaron fue específicamente en técnica TEP, o sea, totalmente extraperitoneal. Dentro del diseño del estudio, los criterios de inclusión que ellos tienen fueron pacientes con hernia inguinal primaria llevados a arniografía inguinal por la paroscopia con técnica TEP. La intervención fue la fijación con Tackers, que aquí sí describen pues que fue con el uso de Tackers versus no fijación de la malla, y ellos tomaron entonces estudios prospectivos RCT. Hicieron uso de estas bases de datos desde 1992, que fue cuando se describió la primera técnica TEP para la arniografía inguinal, hasta marzo del 2020, y el objetivo principal de ellos fue evaluar la recurrencia, y como objetivos secundarios la presencia de dolor posoperatorio, el tiempo quirúrgico, la retención urinaria y los seromas. Después de hacer pues el análisis y buscar todos los datos, de sacar los estudios que no cumplieran los criterios de inclusión, tuvieron un total de 8 estudios con 557 pacientes. Dentro de esos 557 pacientes había pacientes que tenían hernia inguinal bilateral, por lo que el total pues de población para el estudio de ellos fue 715, teniendo en cuenta únicamente las hernias, no los pacientes, sino la cantidad de hernias. Y los grupos quedaron en fijación para 364 pacientes versus no fijación 351 pacientes. Acá tenemos entonces la tabla de las características de los pacientes. Lo que ellos muestran es que son poblaciones muy homogéneas, y acá importante mostrar que también describen el tipo de malla que utilizaron. En la gran mayoría de los estudios utilizaron mallas de polipropileno, la gran mayoría de ellos de tamaño 15 por 15. Esto, las mallas pues, de polipropileno son mallas macroporosas de un peso intermedio, y en uno de los estudios utilizaron una malla Parietex, que es este estudio que está acá, que llama la atención porque buscando pues el tipo de malla que es una malla de tipo autoadherible, pues como les mostré al principio, es de tipo de mallas que le llama la atención a uno, porque uno diría, pues ¿para qué van a fijar esa malla si es una malla que se fija directamente a la pared sin necesidad de uso de tackers pues ni de las otras sustancias? En cuanto a la recurrencia, acá vemos el forest plot, acá vemos que ellos no encuentran una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a todos los estudios. Vemos en el grupo de fijación únicamente un episodio de recurrencia versus el grupo de no fijación también un solo episodio de recurrencia. Esto también pues le llama la atención teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que eran y lo que está descrito en la literatura como en el estudio previo, que tienen un bajo índice de recurrencia. Y en cuanto al dolor, que era uno de los desenlaces secundarios, ellos encuentran que el dolor a las 24 horas sí había también una diferencia estadísticamente significativa en el grupo de no fijación versus en el grupo de fijación con tackers. Pero nuevamente ellos dicen los grupos son muy heterogéneos, no hay como dar pues una recomendación en cuanto a este hallazgo. Y en cuanto al dolor a los 7 días y a los 3 meses, que era otro de los desenlaces, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Acá el forest plot de los diferentes objetivos secundarios. En el primero, el tiempo quirúrgico, no había diferencia estadísticamente significativa.
la retención urinaria, en el tercerio la presencia de 0 más, vemos que tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a las limitaciones pues, de este segundo estudio, también encuentro varias limitaciones, como todo metaanálisis, igual que en el estudio previo, no hay una especificación de si es el mismo cirujano en cada uno de los estudios quien realiza el procedimiento versus un grupo de cirujanos. Probablemente si es un cirujano experimentado que ya realiza una técnica TEP, tiene muy depurada su técnica quirúrgica, es un cirujano que probablemente tiene más de 100 procedimientos de encima, que es lo que describe la literatura, que es la curva de aprendizaje para realizar uno de estos procedimientos, lo que puede tener un sesgo del estudio. Pues uno no puede, siempre estos estudios hay que cogerlos con pincitas, uno no puede siempre llevar a su práctica clínica el resultado de un estudio, porque puede pasar esto, pues puede ser que un experto sea quien esté haciendo el procedimiento y no es lo mismo una persona que es experta en un procedimiento a alguien que no tiene tanta experiencia para hacerlo, pues en cuanto a los jurídicos. ¿Qué dicen entonces las guías? Están las guías europeas de hernia, estos son del 2009, ya pues son un poquitico viejas, pero en cuanto a los estudios que ellos tienen y las recomendaciones que dan, lo único que puede encontrar en cuanto a la fijación versus no fijación de malla, en cuanto a la recurrencia, ellos lo que dicen es, podría haber un beneficio en cuanto a la fijación de la malla para evitar la recurrencia en los pacientes que tengan hernias inguinales directas grandes, que ellos dicen que son mayores de 3 centímetros, o en pacientes con hernias femorales para disminuir la recurrencia. Y en cuanto al dolor crónico y otras complicaciones, la gran mayoría de las recomendaciones que ellos dan, si vemos pues y si revisamos la letra pequeña, ellos lo que dicen en todas las recomendaciones es que probablemente es una técnica inadecuada para la fijación o una técnica inadecuada para la disección. ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdan de las primeras pues, diapositivas que les mostré de los triángulos, recuerden que está ese triángulo del dolor, y no solo pues en el triángulo del dolor los pacientes pueden presentar el dolor al realizar la fijación de la malla, sino que hay que tener en cuenta todo el recorrido del no solo para la fijación, sino para la disección, una disección exhaustiva de los sitios donde están presentes los nervios puede llevar también a dolor crónico. Entonces, la recomendación grande que hacen las guías es hacer una adecuada técnica quirúrgica para evitar ese desenlace de dolor crónico. No tanto pues la fijación, sino la técnica, cómo se hace la fijación y la disección. En cuanto a las conclusiones pues que encontramos con estos estudios y esta revisión de la literatura, la arniografía inguinal es un procedimiento seguro, requiere un entrenamiento pues importante para que se pueda realizar de manera segura y que tenga unos buenos desenlaces posquirúrgicos. No hay una recomendación fuerte tanto en las guías como en los estudios de fijar o no fijar la malla. La fijación pues quedará a criterio del cirujano teniendo en cuenta las condiciones clínicas del paciente y qué me llevo yo y en quién haría fijación de la malla. En pacientes obesos, en pacientes que tengan una hernia inguinal con recurrencia, que tengan defectos grandes mayores a 3 centímetros y obviamente pues siempre tener cuidado con el triángulo del dolor y el recorrido de los nervios para no realizar fijación en estos sitios y tener cuidado también con la disección. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta o observación. De los profes acá presentes, de pronto alguno. Salazar. Regálame un momento, profe.
Hola, profe. ¿Será que nos puede repetir, por favor? En Zambi ¿Se escucha? ¿Juan alguien escribe por el chat? tenemos ¿Alguna intervención de los profe. profes de Zambi, por favor? No sé si tengan algún comentario, profe, o una pregunta. Club de revistas, no vayan a poner el celular. Es el último renglón que puso Camilo en la presentación, que finalmente son las recomendaciones de la Guía Europea de Hernia sobre fijación. Y a mí lo que más curioso me parece eso es que esos son los pacientes que usualmente se operan vía laparoscópica, las recurrencias, usualmente pacientes obesos, las hernias grandes, pues dependerá del paciente, pero con frecuencia esos son los pacientes que uno ve que se llevan a cirugía laparoscópica. Entonces, yo creo que más que fijar o no fijar es mirar esas indicaciones que yo creo que son vigentes, a pesar de que la guía es enfática en que no puede hacer recomendaciones fuertes, y creo que los estudios dejan muchas dudas y creo que tienen muchos sesgos de selección con respecto a los pacientes. Pero en eso yo creo que siempre optar por una fijación no invasiva, y en pacientes de bajo riesgo, pues considerar no fijación si consideramos pues que el riesgo de inquinodinia supera el beneficio de la fijación. Lo único que me llama la atención del club de revistas, yo hace rato pues no me había tocado clubes, es lo de la parte de la revisión sistemática, de la lectura crítica pues de los artículos. Y recuerden que habíamos, pues, o que se había planteado no revisar tantos artículos, sino hacer revisión con guías como de lectura crítica, como para que lo tengan en cuenta para los clubes de revistas siguientes. Sin embargo, el tema me pareció muy importante, pues creo que es algo muy interesante y lo manejamos muy bien. Muchas gracias. Usted esperaría que la discusión arrojara que el no fijarla o fijarla con métodos no invasivos mostrara una reducción en los desenlaces adversos de dolor del paciente. Y resulta que no. Más allá de la preocupación de la recurrencia de la hernia. Entonces, surge o hay que hacer hincapié en lo que mencionaban en cuanto a la técnica, que será lo mismo para la técnica laparoscópica que para la técnica abierta, y es el cuidado de los tejidos y el evitar disecciones extensas, disecciones traumáticas que elonguen incluso a veces sin atrapar o sin hacer disrupción de los nervios, pero que producen por esos mecanismos lesión. Hay que tenerlo como una alternativa en aquellos pacientes que no hacen preperitoneal, pueden no fijar las mallas. En los pacientes, digamos que extrapolándolo a los pacientes en los que hace separación de componentes, en ocasiones no fijar las mallas de acuerdo a cómo son los defectos y la separación que se dé, teniendo precaución, como en todos los casos, particularizando los pacientes, porque lo que nos lleva a los estudios es a querer generalizar todo en un mismo saco, pero cuando hacemos lectura crítica de la literatura, nos damos cuenta que ciertos pacientes hay que tratarlos de manera particular, ¿cierto? Y probablemente en el paciente obeso, en el que ya hizo recidiva, en el paciente que es fumador, que no ve los tejidos de mala calidad, probablemente los procesos de cicatrización y de fibrosis que van a hacer que la malla se fije, van a demorarse, y esos pacientes sí o sí van a requerir la fijación. Entonces, identificar adecuadamente en el preoperatorio de los pacientes para hacer una
disección muchísimo más cuidadosa y utilizar el método de fijación menos agresivo que evite las complicaciones de dolor que haya. Siempre tendemos a pensar, o digamos que el club de revistas ideales en el cual vemos la diferencia absolutamente significativa y el cuadro donde nada cruza la unidad, pero siempre nos damos cuenta que nunca estamos en ese escenario ideal, siempre es escala de grises lo que nos presenta. Entonces, saber leer entre esas líneas cuáles son los mejores escenarios y cómo eso, digamos que hablando de las características de la literatura, le damos validez externa a nuestra práctica diaria, ¿cierto? Porque los estudios habitualmente son realizados en condiciones controladas, en condiciones ideales, en donde los números y a veces lo que está escrito aguanta, pero que los pacientes no se nos presentan tan ideales ni tan controlados. Entonces, saber leer esas escalas de grises y saber qué tomar como recomendaciones fuertes, como recomendaciones blandas, y qué absolutamente puede no ser realmente tan fuerte como lo dicen, porque no es aplicable a nuestro medio, porque no lo hacemos de esa forma o porque no vamos a encontrar ese tipo de pacientes. Entonces yo creo que esa es la idea. Y acuñando lo que decía Lina, tratar de mostrar sin ser demasiados artículos como la evolución en los artículos. Hay veces donde uno encuentra uno o dos metaanálisis que le dan la respuesta a todo y ya está, pues sobra lo demás. Pero a veces digamos que el tener un estudio experimental, un estudio controlado y llegar a un metaanálisis le permite a uno comprender qué es lo que pasa con el tema, con la pregunta y con los diferentes estudios. Entonces, no se trata de hacer todos, o sea, empezar con una descripción de casos para llegar a un metaanálisis. A veces presentando uno o dos metaanálisis podrá ser suficiente, como a veces habrá que mostrar esa progresión sin que se hagan demasiados estudios. Muchas gracias, muchachos. ¿Tenemos alguna intervención? Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado.